Uno, vamos a continuar nuestro viaje por este libro, por esta epístola. Vamos a estar revisando los versos del 12 al 21 en el primer capítulo de la epístola de Santiago, la epístola universal de Santiago. Ahí tienen su boletín dominical, tienen las referencias, pero queremos hacer énfasis esta mañana en algo, como todo, ¿no? Dios, preparamos los mensajes, lo hacemos con muchísima participación, pero en su momento Dios nos impresiona con cosas específicas. De esas cosas específicas queremos compartir en el día de hoy. Y oramos para que el Señor ponga en orden mis pensamientos y mis emociones, muchas cosas esta mañana que están ahí en nuestro interior. Queremos la guía, necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios para poder transmitirlo de manera correcta. Y de manera correcta todos nosotros recibir lo que Dios quiere decirnos en este día. Al final vamos a estar orando, además de responder a la palabra, me gustaría que al final estuviéramos orando por algunas cosas específicas. Estoy pensando en Costa Rica, dentro de unas semanas estarán realizando su segunda vuelta, orando por Venezuela, orando por Colombia también, está en periodo electoral en este momento. Muchas cosas están sucediendo en nuestro mundo el día de hoy, en donde nosotros como iglesia, más que asumir una actitud fatalista o triunfalista, ambos son extremos muy negativos, necesitamos estar enfocados en lo que la palabra del Señor enseña para poder tomar decisiones correctas, sobre todo en oración, para pedirle al Señor que nos guíe, nos ayude. Que ayude a nuestros hermanos ticos, los venezolanos y colombianos. Dice así la palabra del Señor. Permítanme leer todo el pasaje, ustedes lo siguen, ¿sí? Ahí donde está. En la versión que tengo esta mañana Reina Valera 60 para alegrar el corazón de algunos. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda injusticia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Padre bueno en Cristo, gracias por tu presencia esta mañana, por el testimonio de vida de don José, por el testimonio de vida de mis hermanos que nos reunimos en tu nombre y por tu nombre en este lugar. Vamos a tu palabra y vamos con expectativas. Necesitamos, Señor, como nunca antes en este tiempo, poder escuchar la voz de tu Espíritu. Tal vez en medio de la audiencia haya hermanos y amigos que nunca antes han escuchado tu voz. Yo ruego en el nombre de Jesús que sus oídos sean abiertos y puedan escuchar tu voz hoy.
que no haya dudas en su mente y en su corazón que tú le has hablado. Y habiéndonos hablado a todos, podamos tomar la decisión de obedecer tu palabra. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar al final, o por el final del texto. Dice el último verso de la lectura de esta mañana, verso 21. Permítanme volver a él. Ahora sí les pido que lo lea conmigo. Verso 21 del capítulo 1 de Santiago. Dice de la siguiente manera. Léalo conmigo, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y quiero utilizar con la ayuda del Señor este texto de partida, porque esto es lo que ocurre cada vez que usted y yo somos enfrentados a la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos tener una actitud mansa para recibir la palabra. Muchas veces, y la mayoría de las veces, la palabra que escuchamos de parte de Dios nos incomoda. Y qué bueno que nos incomode. Nos golpea, qué bueno que nos golpea. Pero la palabra habla de sí misma, que es como espada cortante de dos filos. Y salimos cortados. Qué bueno que salimos cortados. Qué bueno que salimos sangrando de este lugar. Porque el objetivo de Dios no es que nosotros nos sintamos bien. El objetivo de Dios es que nosotros hagamos las correcciones necesarias para poder, dice el texto bíblico, fíjense cómo termina el verso 21, la cual puede salvar vuestras almas. Él desea la salvación nuestra. Y Dios hará, y de hecho ya lo hizo en la cruz del Calvario, todo lo que tiene que hacer para que usted y yo podamos experimentar la vida que Él prometió, la vida abundante. En el camino hay correctivos que hacer. Y Dios, a través de su palabra y su Espíritu Santo, continuará haciendo correctivos. Esa es la razón por la cual cada vez que usted y yo nos enfrentamos a la palabra, vaya, a veces nos sentimos incómodos, a veces nos sentimos mal. Algunos, y yo entre ellos en algún momento, pensé, ¿y quién le sopló el pastor? ¿No? Entonces decimos que no, que la gente tiene una lengua larga porque alguien le fue con el chifle al pastor y el pastor habló. Todo eso que estaba hablando era para mí. Bueno, quiero que sepa que no solamente es para usted, sino para todos los que estamos en el momento escuchando la palabra. Algunos con mansedumbre abrimos el corazón y decimos: Señor, me estás hablando. Otros nos resistimos a escuchar la voz de Dios y hacer los correctivos pertinentes. Teniendo esto como marco, que Dios desea corregirnos y Dios desea que nuestras almas sean salvadas y Dios desea que con mansedumbre recibamos la palabra, el consejo de Santiago es, al mismo del verso 21, dice: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Ahora, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo es posible que podamos desechar la inmundicia y la malicia que cunde en nuestro mundo? Ni siquiera hay que salir de casa. Solamente hay que prender la televisión o ingresar a la computadora, navegar en internet y darnos cuenta que estamos en medio de un mundo anti-Dios. Un mundo que no quiere saber nada de Dios. No quiere saber nada de las normas de Dios. No quiere saber nada de las reglas de Dios, no quiere saber nada de los principios de Dios. Es un mundo anti-Dios. Es tan anti-Dios que se han dado la tarea de crear todo un sistema científico, mental, para demostrar que Dios no existe. Y yo creo, hermano, que como hijos de Dios, nosotros no debemos meternos a pelear luchas que no nos van a llevar a ningún lugar. Eso ocurre sobre todo en los campos del saber humano, la universidad, la escuela, en donde hay profesores anticristianos y plantean así abiertamente: Dios no existe,
Y vaya, y los muchachos tienen que pelear ese asunto. Yo recuerdo una clase específicamente de historia universal. El doctor que nos estaba dando la clase era una eminencia en Panamá, ha escrito varios libros, etcétera, etcétera, etcétera. Y este señor en particular, recuerdo que en una clase, en una sesión, estuvo haciendo en su entender un exégesis de uno de los evangelios cuando Jesús se entrega. Lo interesante de esto, solamente voy a hacer este comentario aislado. Lo interesante de esto es que todos tuvieron la opción de llevar armas, pero solamente Pedro llevó armas. Entonces no entiendo cómo es que una revolución la voy a hacer con una sola espada. No entendí. Esa es mi mente lógica, ¿no? Pero bueno, cierro el comentario. Porque cada uno en el mundo que no quiere saber de Dios puede encontrar, aún en la Biblia, los elementos que él quiere contar para negar la existencia de Dios. Ahora, esto yo lo puedo creer del mundo que no quiere saber de Dios. Pero aquellos de nosotros que hemos experimentado el amor de Dios, que hemos experimentado la bondad de Dios, que hemos experimentado el abrazo de Dios, ¿cómo podemos nosotros presentarnos delante de Dios y dudar acerca de su existencia? Cuando cada día que abrimos los ojos, nada más hay que ver y mirar con atención y decirle, Señor, gracias. Cuando uno tiene un corazón agradecido, uno tiene un corazón manso y uno puede decir, Señor, gracias. Cuando nos llenamos de orgullo y de soberbia, no vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Recuerden que Santiago escribe a los cristianos judíos que por razón del momento histórico que estaban viviendo, estaban dispersos en todo el imperio romano. Y por ser judíos y cristianos, estaban viviendo persecución. Estaban siendo perseguidos no solamente por su etnia, sino también por su fe. Así que Santiago escribe con el ánimo de animarles, de fortalecerles, de decirles no están solos. Y como vimos la semana pasada, estaba hablando de las pruebas que estaban pasando. Lea el libro de Hebreos en el capítulo 11 y mire los héroes de la fe. Por su testimonio en el Señor. La pregunta es, ¿en qué se parece el testimonio o la vida de Cristo de esos primeros cristianos a la vida que hoy, por lo menos en una buena parte del mundo, los cristianos estamos viviendo? Hoy no queremos salir de nuestras zonas cómodas, no solamente nuestro templo muy bonito, muy cómodo, aire acondicionado y demás, sino que no queremos salir de nuestra vida cómoda, de nuestros estilos de vida. Y cuando estamos enfrentando situaciones tormentosas de pruebas, nos quejamos y le preguntamos a Dios, ¿por qué estoy viviendo esta prueba? Quiero que sepas que la prueba es parte de la vida cristiana. Dios va a probar lo auténtico de tu y mi fe. Dios prueba lo auténtico de tu fe y la mía. Dios nos va a probar. Y las pruebas son diferentes. Lo interesante que agrega Santiago en esta segunda parte del capítulo 1 es lo que dice el verso 12. Vaya conmigo ahí, por favor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Y es un match interesante. Si le escriben a los cristianos judíos que estaban siendo perseguidos para que tuviesen ánimo, porque Dios, lo que Dios busca
cuando estamos siendo probados es que la prueba de nuestra fe produzca paciencia, como dice el verso 2 del capítulo 1, pero pareciera que Santiago ahora cambia el enfoque y dice, no solamente se trata de pruebas, sino que también se trata de tentación, y es que la tentación es una prueba. No estaban siendo solamente probados por su fe, sino que adicionalmente, dice Santiago, que ustedes están siendo tentados. ¿Para qué es una tentación? Tentación es todo aquello que nos impulsa, incita, presiona, comprime, demanda que vayamos en contra de los principios de Dios. Todo aquello que nos impulsa, incita, presiona, comprime, demanda que vayamos en contra de los principios establecidos por Dios. Y la Biblia toda está llena de eso, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es más, le voy a decir, si usted lee con cuidado el Antiguo Testamento, y luego Jesús habla de eso y Pablo también, dice, tengan cuidado, hablando del pueblo de Israel, no sean como el pueblo de Israel que tentaron a Dios. Fíjense hasta dónde llega el orgullo nuestro y nuestra altivez de corazón, que somos capaces de tentar a Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Tentar a Dios es probar. Vamos a ver si tú eres de verdad. Con un corazón orgulloso. ¿Se acuerdan de aquel pasaje? Bueno, aquellos de ustedes que leen la Biblia de manera continua y en serio, cuando estaban en el desierto, llegan a ciertos lugares donde las aguas eran amargas y se pusieron a ella la máquina. No, hombre, para que no se acuerde más de aquí, no hubiéramos quedado allá muertos, mejor hubiéramos estado en Egipto. Después que, porque así somos los humanos, mientras estamos bajo la presión, digo, Señor, ayúdame. Cuando salimos de la presión, se nos olvida, como le pasó a Israel, se les olvidó de dónde Dios les sacó. Y estaban en este lugar, vociferando, hablando, quejándose, porque las aguas eran amargas. Tan sencillo como haber preguntado, Moisés, las aguas están amargas, ¿qué hacemos? Moisés le hubiera dicho, clamemos a Dios. Y es que cuando estamos siendo tentados o probados, sale lo que realmente hay en el corazón. Fíjense lo que dice, vaya conmigo, ahí mismo en Santiago. Verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y es que cuando estamos siendo presionados por la prueba, la tentación, sale lo que realmente hay en el corazón. Sale la queja, porque a mí, porque no al otro, si el otro es peor que yo. Ese tipo ni siquiera va a la iglesia, ese se la pasa peinándose como dijo José, se peina el cabello con la lengua. Yo me acordé de otro, a la hora que te mueres hay que dos ataúdes, uno para ti y otro para la lengua. Y nos vivimos comparando, porque cuando estamos presionados, hermanos, sale lo que realmente hay en nosotros. Ahora, antes de continuar, es importante, Jesús siempre será nuestro ejemplo en todo. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Jesús fue tentado, sí o no? Ahora usted dirá, pero será Jesús. ¿Y usted quién es? Porque mi Biblia dice que ahora yo soy hijo de Dios. Eso dice mi Biblia, la que yo leo todos los días. Y yo espero que la suya también. Dios no es un papá de mentira y nosotros no somos hijos de mentira. Él es nuestro Dios, nosotros somos sus hijos. ¿Cómo enfrentó Jesús la tentación?
¿Cómo enfrentó Jesús la tentación? Vaya conmigo a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 nos muestra una fotografía interesante de cómo Jesús enfrenta la tentación. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, obviamente tuvo hambre. Y vino a él, ¿quién? Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Recuerde, tentación. Todo aquello que nos impulsa, nos incita, nos presiona, nos comprime y demanda que vayamos en contra de los principios establecidos por Dios. Jesús no negó que tuviese hambre. Tenía hambre de 40 días, hermano. Usted y yo pasamos 2 horas sin comer y nos queremos mandar la refrigeradora completa. 40 días de ayuno, hermano. 40 días de ayuno. Algunos de nosotros no podemos pasar ni las 24 horas porque me duele la cabeza. Me falta un poquito de café. Raúl. ¿Cuál Raúl? Raúl. Yo sigo adelante. 40 días de ayuno, hermanos. Obviamente no solamente estaba ayunando, sino que estaba ayunando y estaba orando. Y tuvo hambre. Y el diablo le dice: ¿cuál es el problema tuyo? ¿Tú tienes hambre? Sí. Dile que convierta esas piedras en pan y sacia tu hambre. Pero no se trataba del hambre o del pan. Se trataba de hacer las cosas a la manera de Dios. Hay una manera de hacer las cosas, hermanos. Y usted y yo, como hijos de Dios, necesitamos aprender a hacer las cosas a la manera de Dios. A la manera de Dios. ¿Me escuchó? A la manera de Dios. No era cuando el diablo quería. Porque así nos movemos, nos presiona, nos lleva y lo hacemos a su manera. Y cuando lo hacemos a su manera, dice: ay, metí la pata. Tarde. Necesitamos aprender a hacer las cosas a la manera de Dios, y para poder hacer las cosas a la manera de Dios necesito ir a la palabra. Señor, enséñame cómo hacen las cosas a su manera. Y la palabra tiene todo tipo de consejos para todo tipo de situación. Si eres esposa, ¿cómo tratar a tu esposa? Si eres esposa, ¿cómo tratar a tu esposo? Si eres hijo, ¿cómo tratar a tus padres? Si eres empleado, ¿cómo tratar a tus jefes? Si eres empleador, ¿cómo tratar a tu subalterno? Si eres un hermano en la comunidad, ¿cómo tratar a tus amigos de la comunidad? ¿Cómo tratar a las personas que no quieren saber de Dios? La Biblia tiene consejos para todo. Digo, todo lo necesario para esta vida. No voy a buscar microbiología ni neurocirugía ahí, porque no lo va a encontrar. Ni banca. Ni cómo invertir, aunque sí la Biblia tiene consejos para cómo invertir los dineros y el tiempo también. Los talentos y recursos. El punto es, amados míos, no se extrañe porque es tentado o porque es probado. No malaje. No se enoje. Jesús fue tentado en todo, dice el escritor de los Hebreos, pero sin pecado. Así que Jesús mismo fue tentado, y usted puede seguir leyendo ahí lo relacionado con la tentación de Jesús, porque no solamente fue el pan. Ahora, en cada tentación hay una demanda y hay un premio, ¿no? La palabra no es premio. A ver, ¿qué puse yo en el boletín? Hay una demanda
y una oferta. Hay una demanda y una oferta. En la siguiente prueba de tentación, le digo, si tú eres hijo de Dios, y es que este es el punto medular para usted y para mí, lo mismo que para Jesús. ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No qué haces. ¿Quién eres? ¿Quién eres, hermano, hermana? Escúchame. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién soy? En medio de mi debilidad, en medio de mis inconsistencias, en medio de mis falencias, en medio de mi torpeza, aún en medio de todo eso, Dios ha declarado que soy su hijo. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Crees que eres hijo de Dios? Si somos hijos de Dios, tenemos un Padre que continuamente está esperando a que nosotros acudamos a Él. Ahora, ¿cómo enfrentó Jesús la tentación? Léalo ahí. Dice Jesús, la palabra de Dios dice esto. La palabra de Dios dice, es más, si usted lee con cuidado, hasta el diablo se sabe la palabra. En una de las tentaciones, el diablo le dice a Jesús, hey, tírate abajo de este pináculo, haz el show, haz el chiqui show. ¿Sabes? Toda la expectación, todo Jerusalén, mirando, y tipo, mira que se va a tirar y se lanza. Mira los ángeles y los sienten. Algo así como X-Man, que cuando el tipo se tira así, no sé cómo se llama, que se pone el casco. No está ahí. ¿Quién más ve X-Man? No, Carlos. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? Magneto. Cuando Magneto se tiene ahí sentado. Ahí no estaban los ángeles de Jehová. Esa era pura pantalla. Pero en el caso de Jesús, la idea del diablo era tírate. Y el diablo necesita la palabra al maestro. El diablo necesita la palabra a la palabra. Dice, porque la palabra dice, hermanos, esto no es cuestión de saber palabra, el diablo se la sabe, pero no le sirve para absolutamente nada porque no puede arrepentirse. Esto no es conocimiento bíblico, esto es un corazón para hacer las cosas a la manera de Dios. Esa es la clave. Y cada vez que usted enfrenta una tentación, dice la palabra de Dios que juntamente con la tentación, Dios abre la puerta porque hay una manera de Dios de hacer las cosas. La pregunta es, no es si estoy siendo tentado. La pregunta es, ¿estoy pidiéndole a Dios que me muestre la manera correcta de poder enfrentarlo? Esa es la pregunta. Ahora, todos ustedes y yo somos tentados. Ahora, cuando estamos hablando de tentación, no piensa en términos de sexo, porque alguna razón pensamos, o la gente piensa en términos de sexo. No, todo aquello que me estorba, que me presiona, que me impulsa, que me manda de mí que haga las cosas diferentes a la manera de Dios. Estoy conduciendo y me voy por el hombro. Una vez me dijo, una vez no, recientemente veníamos en el auto. Yo no voy a mirar para allá, Jay. Y no sé qué estábamos conversando en el auto y dice uno de mis hijos, bueno, esa es la manera como Dios está tratando a mi papá, porque ya no se enoja con la gente que se le tira, que no sé qué. Y dije yo por dentro, gracias Señor, porque mis hijos también no lo voy a diferente. Parece una tontería, pero no lo es. Soy o no soy. Y de eso se trata. ¿Somos o no somos? No que Dios sabe que si no lo hago de esta manera. No. ¿Somos o no somos?
manera de Dios o no hay otra manera. Ahora vayamos de vuelta al texto de Santiago, hermanos. Así que una tentación y una prueba, pero va mucho más allá. Y la Biblia enseña que existen al menos 3 fuentes de tentación. Usted y yo, nuestro ego, el mundo y el diablo. Ya vimos al diablo, se conoce como el tentador. Y va a presionar para que usted y yo no hagamos las cosas a la manera de Dios. Lo que Santiago describe a continuación, la gente que estudia esto y la conoce, le ha llamado la fuente interna o interior de la tentación. Nosotros mismos podemos generar espacios para que la tentación nos toque. Fíjense lo que dice Pablo en Santiago, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, ¿qué dice? No digas que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Más claro no puede estar, ¿cierto? Así que la manera como nosotros respondemos a la tentación debe cambiar, porque Dios no me tienta. Sigue diciendo el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Permítame traducir esa palabra que es casi que impresumible. Concupiscencia significa deseo interno, apasionado, un deseo profundo, desmedido si quiere. Cuando mis propios deseos desmedidos soy atraído y seducido. Por eso es que la tentación no puede ser solamente, o no se debe restringir solamente al aspecto sexual. Todos los aspectos de nuestra vida están sujetos a esta prueba. Y usted y yo podemos ceder a la tentación. Entonces, mis deseos, sigo leyendo, después de haber concebido da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Qué dice Romanos 3:23? La paga del pecado es muerte. Amados míos, no erréis. Y esta palabra es para usted esta mañana. Toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, lo que Santiago le estaba diciendo a la iglesia, le está diciendo hoy, dentro de ese mar de cosas que están viviendo, que son las pruebas, algunas de esas pruebas pueden ser tentaciones. Y tengan cuidado de sí mismos. Cuídate de ti mismo. Cuídate de tus deseos desordenados. Todos tenemos deseos, hermano. Todos tenemos deseos de tener y de querer y de ansiar y de desear. Pero yo entiendo que no todo lo que yo deseo
está de acuerdo al plan de Dios. Es como un chiquito que va al McDonald's y quiere, mejor sigo, que va al McDonald's y quiero una cajita feliz que tiene papitas, Coca-Cola y pollo, ¿y qué más? Número lo que sea. Además quiero un sundae. Y al final del camino no voy a tomar un té de hierbas, sino que me voy a comer un batido. A ver, ¿qué padre en su sano juicio todavía le compró la cajita feliz? Pero después de la cajita feliz, un sundae y le pongo un batido, y luego llega a la casa de que tengo hambre. Jamás. Jamás. Él lo puede querer, pero su papá no se lo va a comprar. Aparte que es un montón de plata, con eso llaman como $25. Todos ustedes van al McDonald's. Usted y yo decíamos muchas cosas, pero Dios sabe lo que nos conviene. Dios sabe lo que nos conviene, hermano, escúchame por favor. Dios sabe lo que te conviene. Dios sabe lo que te conviene. Dios sabe lo que nos conviene. Él dará lo que nos conviene. Así que cuando somos tentados no digamos chuleta, pero ¿hasta cuánto Dios? No es Dios, son tú mismo. Eres tú. Si sacamos al diablo que sabe que siempre va, hermanos, el diablo no está jugando a ese diablo. Él vino para matar el mundo y sus deseos, porque la mayoría de los ojos, el deseo de la carne, está contra el mundo. Y si amas más al mundo, no amas a Dios. Así que el mundo también es fuente de tentación, solamente quedo yo en la ecuación. Yo mismo, es usted mismo. Necesitamos enfrentar esa realidad. Es usted, soy yo. Eres tú, hermano, eres tú, hermana, soy yo. No erréis, le dice Santiago a los hermanos, no erréis, no se equivoquen, no fallen. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno que yo queremos en nuestra vida. Sálvame, Jesús. Ayúdame, Jesús. Interven, Jesús. Ven en mi ayuda, Jesús. Mete tu mano, Jesús. El Espíritu de Dios trae su palabra a nuestra mente y a nuestro espíritu. Y nos recuerda lo siguiente: hoy las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cómo voy a echar mano de la palabra de Dios para poder enfrentar la prueba y la tentación? Si no busco la armadura de Dios, si no busco fortalecerme en Dios, si no busco a Dios en ayuno y en oración. ¿Cómo voy a echar mano de la palabra de Dios si no conozco siquiera lo que Dios dice acerca de esto? Es un llamado, hermanos, a volver a lo básico, a volver a la palabra de Dios, a utilizar la palabra de Dios no solamente como un arma defensiva, sino también como un arma ofensiva, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y no para estar repitiendo textos bíblicos por ahí para presumir de que sé mucha Biblia. No se trata de eso.
Se trata de usar la palabra de Dios de manera correcta. Y hermano, voy a decirle una cosa, no es mejor lugar para utilizar la palabra de Dios si no estando en oración. Señor, tu palabra dice esto y yo lo creo con mi corazón. Yo creo que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es conforme a los que a tus propósitos son llamados. Y yo sé quién soy, yo sé que tú me has llamado. Y esto que veo negativo en este momento, tú harás para la gloria de tu nombre lo que tengas que hacer. ¿Cómo experimentar gozo en medio de la prueba si no sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza? ¿Cómo saber que puedo dormir en paz si desconozco que Dios está ahí a mi lado y me hace dormir tranquilo y su paz inunda mi ser? No lo entiendo, pero lo puedo experimentar. Hermanos, es una urgencia, escúchenme, es una urgencia, es un llamado urgente, urgente, urgente de volver a la palabra de Dios. Volver a postrarnos delante de Dios y decirle, Señor, te necesito. No entiendo lo que estoy viviendo. Y en vez de malallar y vociferar, puede salir de mi corazón, Señor, no entiendo, tengo dolor, pero bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Los tiempos que vienen por delante, amados míos, son tiempos peligrosísimos. Y la cosa no se va a poner mejor. Quiero decirles que se va a agravar. En donde el testimonio suyo, mío como hijo de Dios, va a ser puesto a prueba. No hay manera, hermanos. Escúchenme por favor. Jesús dijo, por los escogidos, los tiempos se van a cortar. Porque si no fuera por esto, aún los escogidos serían. Debido a esto, el amor de muchos, al pecado que hay en el mundo, el amor de muchos se va a enfriar. Esto no es broma. No es broma, hermanos. ¿Cómo está su relación con Dios? Termino diciendo lo siguiente. Jesús dijo, Jesús, dijo que cuando nos sometemos a alguien, nos hacemos esclavos de ese alguien a que nos sometemos. Eso está en Juan, capítulo 8, si no me equivoco. Porque yo no hago lo que quiero, dice Pablo, sino que lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y Pablo dice, vaya, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y sigue diciendo, bendito sea Dios por Jesús. Una de las confrontaciones que frecuentemente tenía Jesús con sus detractores era que ellos hacían llamar a sí mismos hijos de Abraham, hijos de Moisés. Estaban tan ligados a la ley que no abrieron su corazón y su mente para recibir lo que Jesús le traía de parte de Dios. Él mismo era la palabra viviente. Podemos estar ligados a cosas, hermanos, que no nos deja ver lo que Dios quiere hacer por nosotros. Y Dios quiere traerte libertad. Porque si el Hijo os libertad, seréis verdaderamente libres. Inclina tu rostro, por favor.
que no es una palabra fácil. Tuve que experimentar. Por favor, quiero que le digas a Dios: Señor, necesito tu ayuda. No puedo seguir viviendo como estoy viviendo. No puedo seguir malhallando, no puedo seguir tal vez diciendo cosas fuera de lugar, maldiciendo la vida de otra gente. Aún tal vez saliendo de tu boca palabras obscenas, siendo que eres hijo de Dios o hija de Dios. O sientes que ya no puedes más con el peso que te agobia. No tienes por qué ceder a Satanás, ni a tu carne ni al mundo. Hay suficientes recursos en Dios. Y quiero desafiarte con todo mi corazón a que respondas a Dios. Si estás siendo tentado, responde a Dios. Si estás siendo probado, responde a Dios igual. No importa cuál sea la prueba, no importa cuál sea la tentación. Hay un mundo de afuera que está necesitando que tú y yo alumbremos para Dios. Siéntete en libertad de inclinar tu rostro donde estás, de arrodillarte, de colocarte en pie si quieres